una de las preguntas que me hago es si realmente estamos listos para lo que el Señor quiere hacer aquí. Y creo que esa es una pregunta que nos concierne a todos. ¿Estamos preparados para el mover de Dios? ¿Estamos preparados para el mover del Espíritu? Y si Jesús te llama, ¿qué vas a decir? Y si Jesús toca tu puerta, ¿cuál será tu respuesta? Se me viene a la mente la historia del llamado de Isaías. Cuando él tiene esa visión y ve el trono de Dios y ese serafín toma carbón del altar con tenazas y lo posa en la boca de Isaías. Él dice, te limpié. Y hay tantas cosas que Isaías está deslumbrado. Ve la gloria, ve el trono, ve los serafines. Está allí. Y si tú estuvieras ahí, es que tenemos que ser sinceros. A veces la grandeza de Dios asusta a nuestra carnalidad, a nuestra humanidad. Imagínatelo. Tú estás postrado y está el trono de Dios gigante, gigante, y todos los serafines están volando a tu alrededor. Y de repente el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Isaías toma coraje y dice, heme aquí, envíame a mí. Estoy viendo la grandeza, pero no me voy a dejar asustar. Y yo no sé si llegaste a tener ya una visión profética de las cosas que vamos a vivir. Hemos recibido tantas palabras y tantas cosas, y yo no sé si todas van a tener cumplimiento en 2026. Quizá algunas son para más adelante. Pero una cosa sé, que todo lo que Dios tiene planeado para este año que viene, yo lo quiero. Yo lo quiero para mí, para mi casa, para mi familia. Yo lo quiero para la iglesia. Yo lo quiero para donde yo vaya. Yo lo quiero en la activación de mis dones espirituales. Yo lo quiero a la hora de la madurez de mi carácter. Todo lo que Dios tiene para mí. Cada proceso, cada dificultad por la que voy a pasar. Qué locura, ¿no? ¿Cómo vas a querer las dificultades? ¿Cómo vas a querer las pruebas? Porque las pruebas producen en nosotros un mayor peso de gloria. ¿Quieres peso de gloria? Deja de huir. Métete en pruebas. Lo mejor que me pasó en la vida, meterme en problemas. Desde la visión humana, firmar este lugar es meterse en problemas. Y invertir en esto es una locura. Sin embargo, si el Señor te llama, aunque la gloria sea mucha, aunque el plan parezca muy grande, ¿qué vas a decir? ¿Vas a salir corriendo? ¿O decir, sí, Señor, heme aquí, estoy para ti, Jesús? Mi vida es para tus planes. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. ¿Qué profundidad tenían las palabras de Pablo? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y en otra parte decía, todo lo demás que no sea Cristo lo tengo como por basura. Y de hecho, si vas al griego original, esto es algo que el otro día descubrí, y muchos me van a matar, se me van a manifestar mucho en este momento. Pero la palabra que Dios usa es bastante malsonante. Pablo dijo, ay, me da cosa decirlo, lo tengo todo como por mierda en comparación a Cristo. Dios. Y algunos se pondrán nerviosos por lo que acabo de decir, pero lo pone en la Biblia. Si no, aprende griego. Ese es el nivel. Todo lo demás es algo que no quiero ni cerca. Es algo que no quiero leer. Es algo que me mancha. Es algo que no me añade nada. Así es como tengo todo lo demás comparado con el fin de conocer más de Jesús, de acercarme a Cristo, de ser suyo.
¿Y este 2026? ¿Qué vas a hacer? Está todo el mundo espiritual mirando, atento a lo que vas a hacer. Estás quieto. Minuto 92. Pelota en el punto de penalti. No voy a usar equipos para que nadie se me ofenda. Te toca, hay un penalti para tu equipo. Y el Señor te dice, el entrenador se acerca y dice, ¿qué? ¿Lo quieres tirar? No, dejemos al delantero. Dejemos a Itiel Arroyo tirar los penaltis. Dejemos a Benijín tirar los penaltis. El entrenador te lo quiere dar a ti. Te está esperando la oportunidad de marcar la diferencia. El reino te ha dado la oportunidad de marcar la diferencia. Este 2026 debe ser diferente. Debes dejar de huir, debes empezar a encarar, porque todo lo que parecen pruebas son oportunidades para hacer crecer el peso de gloria que está sobre tu vida. Entonces hay que empezar a motivarse un poco. Amén. Que cuando la Biblia dice que somos como ovejas, te lo toman muy en serio, ¿eh? Amén. Que tenemos más ánimo para el fin de año, para saltar, para abrazar, que para celebrar a Cristo. Para adorar a Cristo. ¿Cómo puede ser que este 2026 yo me esté afanando por lo que va a pasar con mi trabajo y no por lo que va a pasar con el reino? Por lo que va a pasar con mi familia y no con el reino. Tenemos las prioridades, están giradas. Y cuando el Señor te dice, ven a tirar el penalti, tú estás en el banquillo. Ya te habías ido. Ni siquiera tienes presente la oportunidad que se te va a presentar. Y hay, te digo la verdad, hay muchas oportunidades que ni siquiera las tenemos por haber huido antes de tiempo. Muchas cosas ni siquiera nos llegan a las manos. Ni tenemos la chance porque hemos salido corriendo antes de tiempo. Porque hemos decidido callarnos la boca. Porque hemos decidido silenciarnos. Porque hemos decidido escondernos. Porque por ahí hay una Jezabel que dice que nos quiere sacar la cabeza. Entonces vamos a meternos en la cueva. Por ahí hay un ejército de Siria que viene. Entonces vamos a escondernos. Vamos a correr a Eliseo. Ay, Eliseo, ¿qué va a pasar? Este 2026, yo decidí sobre mi vida. Tú haz lo que tú quieras con la tuya. Sobre mi vida, yo decidí profetizar victoria. Yo decidí profetizar vida. Yo decidí profetizar que va a ser distinto. Porque sé que la palabra habla de que el camino del justo tiene que ir en crecimiento como la luz de la aurora. Entonces lo que hay para mí es crecimiento. Lo que hay para mí es éxito. Lo que hay para mí es victoria. La victoria del reino. Si yo me meto, invierto en el reino, voy a recibir la cosecha del reino. Y voy a recibir la victoria por mi esfuerzo, por mis lágrimas. Porque he decidido darlo todo. Yo quería justamente hablarte sobre este tema. Hay un versículo que a mí me encanta y lo leímos hace poco en Habacuc. Está en el capítulo 2, versículo 2. Y dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas. Y esto es muy importante, la parte final. Para que corra el que leyere en ella. Este es un principio. Que el que tiene entendimiento de la visión es activado para correr en ella. Sabemos que Dios nos ha dado una visión, amén. ¿Cuál es la visión? Establecer el reino de los cielos en nuestra tierra. Y yo sueño con el crecimiento de esta visión. De hecho, creo que en el futuro Dios va a mutar esta visión y la va a ampliar. Y ya no va a ser nuestra tierra. De repente vamos a empezar a mandar misioneros a otras islas de Canarias. Vamos a empezar a enviar misioneros a la península. Vamos a empezar a enviar misioneros por Europa, por África, a todas partes del mundo. Pero ¿cómo el Señor va a hacer eso si todavía no nos ocupamos de nuestra tierra? De establecer el reino de los cielos aquí. Entonces hay una visión para 2026 que nos está demandando compromiso. Y el compromiso hacia el reino no es solo de los pastores, apóstoles, profetas, no es solo de los ministros. Quita las etiquetas, quítate eso de la cabeza ya.
Pastor es simplemente la definición de una asignación que se tiene aquí, pero la asignación de servir en el reino es para los hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces esta palabra es para ti. No me importa qué título te haya puesto la institución de la iglesia. Esta palabra es para ti y mi oración es que te active en el propósito de Dios. En este 2026 vamos a ver muchas cosas. Vamos a ver sanidades, vamos a ver liberaciones, vamos a ver crecimiento, vamos a ver prosperidad. Y para que esto se dé, la iglesia entera necesita ser activada en la visión y en el propósito. Así que la visión. Yo no sé dónde lo vamos a hacer. Ay, Timea está con los niños. Ay, no sé cómo va a pasar. Después se lo dicen. A ella le gusta ser la que decora, ser la que está. Y yo quizá ahora voy a decir algo y me voy a equivocar tremendamente. Y después Timea lo arreglará en casa, supongo. Pero me encantaría. No sé en dónde. No sé en qué parte. Pero en este lugar tenemos que tener escrito grande en un muro: establecer el reino de los cielos en nuestra tierra. Porque la visión debe ser revelada, entendida y comprendida para que pueda activar nuestros corazones. ¿Qué es el reino de los cielos? El gobierno de Cristo manifestado. Eso es el reino de los cielos y eso es lo que vive en ti. El Cristo que vive en ti está queriendo salir de tu pecho, salir por tu boca y manifestarse a tu generación y allá donde tú vayas. Yo lo creo. El Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. El Espíritu Santo vive en ti y quiere salir. Déjalo salir. Yo no te estoy hablando de la iglesia local. Cuando hablo de servicio, de hacer cosas, no te hablo solo de la iglesia local. Te estoy hablando de activarte en una asignación para algo más grande. Y hay que empezar a quitar un poco de nuestra mente esta idea de mi iglesia local, la iglesita de mi barrio, porque la iglesia es global. Yo estoy en contra de muchas cosas que hacen los católicos, pero el nombre católico por lo menos lo entendieron. Universal significa. Y ellos entienden que son todos la iglesia católica. Y nosotros eso todavía no lo entendimos. Por eso nos estamos peleando entre todos. Y celando y envidia y no sé qué. Que si este me roba las ovejas, que si este me las presta, que si este... Que si me da igual si te vaya mientras me des los diezmos, que si... Todas esas chorradas. Eso no es ser iglesia. La iglesia no es local. La iglesia es universal. Y el Señor te va a llevar, porque la iglesia local es la expresión del cuerpo. Es una expresión más del cuerpo de Cristo. Y tenemos que entender una cosa: el nivel de amor y entendimiento de la visión va a determinar el nivel de inversión que yo voy a tener en el reino. Si yo no tengo amor, nada soy, dice la palabra. Y si no entiendo la visión, no sé qué hacer. Y si nada soy y nada sé qué hacer, ¿cómo voy a comprometerme? ¿Cómo voy a invertir en lo que Dios me está llamando? Así quiero hablarte sobre ciertos niveles en los que fluir. ¿Se acuerdan del libro de Ezequiel? Cuando Ezequiel, Dios le muestra un río que sale del trono de Dios y lo llama y le dice: Ezequiel, acércate. Y Ezequiel está afuera y dice: entra. Y Ezequiel de repente camina y llega hasta los tobillos. Dice: no, entra más. Y entra hasta las rodillas. Ezequiel, hay más. Y entra hasta los lomos. Y hay más. Y entra hasta que no hace pie. Y esto tenemos que entenderlo. Porque no todos están fluyendo en la misma dimensión del Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo y está en todos. Pero no todos le dan el mismo lugar. No todos le dan la misma manifestación a partir de sus vidas. Y algo que me llama la atención del versículo que leímos es que decía: escriban la visión en tabla para que todo el que la lea corra. Y tenemos que entender que hay gente que en la dimensión de la visión no está corriendo. Hay muchos cristianos que están quietos. Por lo que sea. Oh, pero Franco, la Biblia dice: estad quietos y ver que yo soy Dios. Pero desgraciado, no me saque las cosas de contexto. Entonces no va a hacer nada nunca. Pelea la buena batalla. Corre la carrera de la fe. Hay una activación que tiene que haber en el reino. Y los que están quietos son como los fariseos.
En ese ministerio Jesús iba, predicaba, hablaba, y siempre por ahí había un fariseo que le hacía lío y le hacía problema. No entendía lo fresco del Espíritu. Hablando de reino, estaba parado, estaba quieto. No estaba activado en el reino. Y el ministerio de los fariseos no hacía que el reino de Dios avanzara. De hecho, en Mateo 23:13, Jesús le decía: mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La religiosidad detiene el reino. Es una realidad. Si tú estás más preocupado de lo que está pasando aquí en lo natural que de lo que está pasando en lo espiritual, te estás equivocando. No estás centrándote en lo que tienes que estar metido. La visión no está atada a la ley. Esto lo voy a repetir porque es más profundo de lo que parece. La visión que Dios nos dio no está atada a la ley. Y quizás te pueda parecer antibíblico, pero la realidad es que la visión está atada a Cristo, no a la ley. Que en la gracia nosotros estamos atados a Cristo. Tenemos entrada a la presencia por Cristo, no por la ley. Entonces ya no dependemos de la ley, ahora dependemos de Cristo. Y la visión que nos activa es en Cristo, no en la ley. Entonces, ¿dónde estamos poniendo la mirada? Si eres un poco religioso, no lo mires, ¿vale? No te estoy haciendo publicidad, no me hagas caso. Pero el otro día subimos un reel a Instagram. Tuvimos una fiesta de fin de año con los jóvenes. Subimos un reel a Instagram de unos pasos de baile pentecostales, o sea, humor. A la gente a veces no le gusta el humor. Y los comentarios nos mataron a comentarios. Uno nos puso: no hagan eso en el templo de Dios. Yo le decía: bueno, cuando lo armen en Israel, te prometo que no lo vamos a hacer. Porque hoy el templo somos nosotros. Pero hay gente que todavía piensa que estas paredes deberían ser más honradas que Cristo. Y eso es triste. Eso es muy triste. Encima, hacemos un video que es un poquito así y se nos viraliza. Y justo más de 10.000 me gusta, tiene casi 150 visualizaciones. Y yo decía: ¿qué pasó? Gracias a Dios había alguno que nos defendía por ahí, pues entendía. Es humor. Pero a veces somos tan legalistas. El reino de los cielos tiene que ver con legalidad, pero no con legalismo. Porque el legalismo pone por principal a la ley. Hay un versículo, bueno, no es un versículo, pero es algo que cantamos. Es un deseo de nuestro corazón y un deseo de la iglesia. Y a mí me encanta esta letra que dice: y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Y a veces se nos olvida que el cumplimiento de la ley, toda la ley, está en amar a Dios sobre todas las cosas y en amar a nuestro prójimo. Ahí está cumplida toda la ley. Y recuerdo esa parábola que Jesús contaba del buen samaritano, porque nos ayuda a darnos cuenta cómo la religiosidad nos para en el reino y no nos activa. Resulta que hay un tipo que unos ladrones le pegan una paliza y queda al lado del camino. Entonces pasa un sacerdote, el maduro, y lo ve y dice: no lo puedo tocar. Y pasa un levita y lo ve y dice: yo paso. Y pasa un samaritano, enemigo de Israel, de los judíos. De hecho, samaritano era una palabra despectiva que usaban los israelitas para insultarse entre sí. Este es un samaritano, se decía, de forma despectiva. Por eso Jesús lo usó. Y dice que este samaritano lo toma, lo lleva a un lugar, le venda las heridas, lo alimenta, le da posada. Y algo que tenemos que darnos cuenta era lo que estaba pasando en el corazón del sacerdote y del levita. Porque el problema no era la pereza de ayudar. El problema era que ellos no podían ayudar. Legalmente no podían ayudar, porque la ley decía que no podían tocar lo inmundo ni lo muerto. Entonces el sacerdote y el levita vieron a este hombre y dijeron: yo soy santo, entonces no puedo ayudar. Y usaron la ley para escaparse de la visión y escaparse del propósito. Y Jesús está diciendo: este hombre se equivocó. ¿Cómo vas a usar la ley para hacer algo que está en contra de lo que te estoy mandando a hacer?
Y yo no estoy invalidando la ley, de hecho Cristo vino a validarla. Pero hay que tener cuidado con cómo usamos las leyes que vemos en la Biblia. Hay cosas muy genuinas que porque a nosotros nos parecen raras o nunca las hemos visto, nosotros le cerramos la puerta. Vemos a alguien saltando, vemos a alguien gritando. Yo recuerdo una vez en una iglesia, había una chica, no me acuerdo de qué país era, pero era de una tribu de África, y vino y estaba cantando en el coro, y de repente todos empezamos a aplaudir a Jesús, y la chica esta, no sé ni qué hizo un grito súper raro, ¡ah! Así, pero retumbó todo, y todo el mundo se quedó, ¿qué pasó aquí? Y recuerdo gente que no le gustó. Cocha, ¿cómo va a pasar esto? ¿No se da cuenta que esto no entra en el protocolo? Esta chica no se da cuenta que no encaja en nuestro contexto evangélico. ¿Cómo va a gritar así desde el coro? ¿Qué le pasa? Pero para mí la pregunta que deberíamos hacerlo, en vez de si encaja en mi teología, es si esto agradó a Dios. ¿Cuántas cosas hay a las que nos cerramos, pero realmente son de agrado a Dios? Este levita, este sacerdote, se pensaba que la visión de Dios era cumplir con la ley. Y la visión de Dios no es que cumplas con la ley, la visión de Dios es que cumplas con Cristo. Porque Cristo es mayor que la ley. Entonces no te puedes quedar parado. La religiosidad te va a matar. ¿Por qué te hablo de esta religión? Porque cumplir con la iglesia no es cumplir con el reino. Y capaz que como pastor me estoy tirando piedras sobre mi tejado si te digo esto, pero cumplir con la iglesia no significa que estés cumpliendo con el reino. Que tú asistas todos los domingos no significa que estés bien con el Señor. Que tú vengas a todas las cosas, que tú diezmes, que tú ofrendes, no significa nada si el corazón está en lo incorrecto. Todo eso es religión. Y en todo eso, Cristo no es agradado. Entonces, ¿de qué te sirve tu ofrenda si Cristo no se agrada? ¿De qué te sirve tu predicación si Cristo no se agrada? ¿De qué te sirve tu asistencia si Cristo no se agrada? Si cuando vienes parece que no estás. Dios, yo te veo, como dicen los avatares, ¿no? Te veo. Pero ¿qué importa que yo te vea? Aquí lo importante es que tengas audiencia desde el cielo. ¿Y qué es lo que está viendo el cielo en ti? La religión conduce a la apatía, al desaliento y finalmente a la muerte. Si tú quieres morir, sigue tu camino de religiosidad. En algunos años vas a estar allá afuera, vas a estar perdido. Pero pon tu mirada en Cristo. Porque la religiosidad no te va a dejar avanzar en la visión. Es una verdad. Es una verdad. Hay que empezar a cambiar las perspectivas y romper con cosas que nos han enseñado de toda la vida. Yo sé que siempre pongo el mismo ejemplo. No lo nombro más a Jeremy, ¿no? Desde que yo hablo de la gorra de Jeremy, yo no sé qué pasó. Pero algunos domingos empezó a venir con chancletas. Dijo yo. Voy a pinchar más, dijo todavía. Y la pregunta es, si lleva gorras, chancletas y calzoncillos agujereados, no sabemos. ¿Su adoración está exaltando a Jesús o no? Ni tú lo sabes, ni yo lo sé. Dios lo sabe. Pero ¿por qué voy a juzgar lo que yo no conozco? Yo lo único que sé es que Él tiene que tener libertad aquí para expresarse delante de Dios. Y tú también. Y entre todos tenemos que crear una atmósfera donde la gente se sienta libre para adorar. Deja la religión porque tienes que empezar a activarte en la visión. Está la gente que se queda quieta, pero después hay otros que son los que solo caminan. Y estos son los que están medio comprometidos con la visión. Hay gente que entrega su vida a Dios, pero lo hace de forma incompleta porque deja ciertas áreas sin entregarlas al Señor. Y si tu compromiso con Dios no está al 100%, nunca vas a alcanzar la visión. Pues Dios te va a demandar todo. La visión requiere todo tu esfuerzo y tienes que decidir cuán importante para ti es el llamado que Dios te hizo. Eso no lo puede decidir otra persona por ti. Hay alguien que fue llamado, hay alguien que caminó con Jesús y que terminó traicionándolo.
Y muchas veces no entendemos por qué pasó esto con Judas. Pero tenemos que entender desde el principio. Cuando estaban tomando la Santa Cena, los discípulos se acercaron a Jesús y en el versículo 22 de Mateo 26 dice que entristecidos en gran manera, comenzó cada uno a preguntarle: Señor, ¿soy yo, Señor, el que te va a traicionar? ¿Soy yo, Señor? Y qué importante es esta palabra, Señor, porque están reconociendo la posición que Jesús tenía en su vida. Soy yo, Señor, soberano, el que está por encima de mis decisiones, el que está rigiendo mis pasiones y mis deseos. Y en el versículo, 3 versículos más adelante, el 25, salta Judas y dice: ¿acaso seré yo, rabí, maestro? Hay una diferencia, porque para el resto de discípulos Jesús era Señor, pero para Judas Jesús era un tipo que debía venir y establecer gobierno, enriquecer, hacer de Israel una potencia mundial. Y cuando Jesús no empezó a cumplir sus expectativas y empezó a ser claro que él iba a morir en la cruz, Judas empezó a dudar: este tipo no me sirve. Yo quería el éxito, con este no lo voy a conseguir, me va a matar, voy a morir con todos estos. ¿Estamos todos locos o qué pasa? Señor, que bajen los ángeles, que saquen la cabeza a los romanos, tenemos que ser la nación más fuerte. ¿Cómo vas a ir a morir en una cruz? No estás cumpliendo con lo que dicen las Escrituras. Él quería lo que Jesús hacía, no quería quién era Jesús. Jesús era un maestro, alguien que lo nutría, pero no era Señor, no era alguien que lo gobernaba. Y hay muchos que caminan con Jesús, pero están medio comprometidos, porque Jesús no tiene el gobierno de todas las áreas. Tiene el gobierno de los domingos a la mañana, tiene el gobierno de los 3 días a la semana que lees la Biblia, pero no tiene el gobierno de toda tu vida. Porque cuando Jesús tiene el gobierno de toda tu vida, tú vas al trabajo y estás en Cristo. Tú vas a estudiar y estás en Cristo. Tú estás en tu familia, con tu familia en casa cenando y estás en Cristo. Y Cristo se huele y Cristo se manifiesta y se ven las conversaciones. Pero el que solo camina por la visión es porque no entendió la profundidad que tiene, la importancia que debería tener. Pero después están los que nosotros somos llamados a ser, los que corren por la visión, los que comprenden, los que entienden y los que son activados. Yo quiero correr en la visión que el Señor nos dio. Yo no me quiero detener, yo no quiero ir despacito, yo quiero correr, yo quiero fluir en lo que el Señor va a hacer con nosotros. Hay una historia que también hablamos mucho, Marta y María, cuando están en casa y Jesús se sienta y María se sienta a escuchar lo que Jesús tenía que decir, y Marta de repente está limpiando, está arreglando la casa y viene y dice: Jesús, ¿acaso no le vas a decir a mi hermana que me ayude? Y Jesús le dice: Marta, Marta, afanada y turbada, me voy a primorar. No, esa era la obra de teatro la semana pasada. Ella, María, se sentó y eligió la buena parte. Pero a veces no entendemos. Y yo esta semana descubrí algo en el mismo capítulo que habla, que nos da un poquito más de entendimiento sobre por qué Jesús le da esta respuesta a Marta. Y es que en el capítulo 1 de Lucas 10, el mismo capítulo donde se cuenta la historia, empieza diciendo: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. ¿Cuál fue el problema de Marta? Que habían unos discípulos que entraron antes en la ciudad y empezaron a anunciar: el Señor viene, el Señor está por llegar, prepárense, hagan lo que tengan que hacer para que cuando el Señor llegue tengan ese momento libre, para que puedan escucharlo, para que puedan recibir de él. Y Marta pasó de este anuncio. Ese es el problema. Y nosotros estamos escuchando y cantando cada semana: Maranata, el Señor viene, y es un anuncio. Y a medianoche se escucha un clamor: ahí viene el novio. Maranata, el Señor está por venir, qué glorioso. Pero preparen el camino del Señor. Cuando Jesús venga, ¿qué te va a encontrar haciendo? Marta, Marta, afanada y turbada, ocupada. Ahí vi una buena parte que tenías que elegir y no la elegiste.
Marta, ¿no entendiste los tiempos? Los platos eran antes, el limpiar era antes, ahora era sentarse. Y yo le pido al Señor que cada uno de la iglesia pueda recibir el ministerio que recibió la tribu de Isaacar. Porque la palabra dice en 1 Crónicas 12:32 que los hijos de Isaacar, esos 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Y mi oración es: Señor, haznos entendidos en los tiempos. Haznos como María, que sabía cuándo sentarse. Recibir visión nos hace entendidos en los tiempos y nos da la capacidad de operar en el qué, en el cómo y en el cuándo de la forma correcta. Así que los que corren son entendidos en los tiempos. Los que corren tienen un corazón 100% dedicado. Curioso que Pablo estaba por el reino dispuesto a llegar hasta la muerte. Un corazón dividido tiene intereses divididos, tiene deseos divididos y tiene perspectivas divididas. Y hay un principio muy importante que Jesús dice en Marcos 3. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Por eso un corazón dividido no permanecerá. En este 2026, pon tus intereses en orden. Pon tus prioridades en orden. ¿Tú quieres que este año sea diferente? Deja de repetir los mismos patrones. Rompe con los patrones de maldición y empieza a hacer las cosas de forma diferente. Organiza tus prioridades y no tengas miedo de mirar para adentro. Sé que vas a encontrar muchísima caca. Nos pasa a todos. Pablo hubiera dicho otra palabra. Sé que vas a encontrar muchas cosas que no te gustan, que te van a hacer sentir mal contigo mismo. No importa. Tienes que identificarlas para poder cambiar. Tienes que identificarlas. Y lo tercero, hablamos de que son entendidos en los tiempos, tienen un corazón 100% dedicado y ponen la mirada en la meta. Saúl fue desviado por la inseguridad. Quería la aprobación de los demás. David fue desviado por la lujuria. Moisés fue desviado por el enojo y la frustración. Todos ataques externos que le hicieron perder la mirada de la meta. Hay algo que te enseñan. Si tienes el carnet de conducir y fuiste a la autoescuela, hay una de las primeras cosas que te enseñan. Yo me acuerdo de esa primera práctica que solo tenía que coger el volante. No sé si te hicieron lo mismo. La primera, solo el volante, a no ser que seas muy bueno, cosa que yo no era. Así que la primera, solo el volante. Y en la primera curva me subí al bordillo. Y el profe me echó una bronca y dice, por las arenas. Una locura. ¿Qué pasa? Que me dijo, Franco, mira, si el camino es recto, no mires adelante, no mires cerca, porque tú estás queriendo encajar mientras avanzas entre las dos líneas y te estás torciendo. Pon la mirada adelante y vas a poder ir recto. Y esto es lo que hacen con los caballos. Les ponen las anteojeras. ¿Para qué? Para que solo miren lo que está recto adelante. El Señor nos dice en Colosenses, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Y saben quién está arriba? Cristo. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y voy a terminar con este versículo que el Señor me habló esta semana. Isaías 49:1-2. Dice, Jehová me llamó. Esta es una palabra que habla sobre Israel. Pero sabemos que nosotros somos el pueblo de Dios y hemos sido injertados en esas promesas. Amén. Así que esta palabra es para nosotros. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano. Y esta frase dice, y me puso por saeta, por flecha bruñida. Hay otra versión que dice, hizo de mí una flecha afilada. ¿Ustedes saben cuál es la característica principal de las flechas? Que no vuelven para atrás. Que una vez se lanza, la flecha no vuelve para atrás.
Y el Señor hizo de ti flecha afilada. Y la pregunta es, este 2026, ¿hasta dónde va a llegar esa flecha? ¿Cuál es el potencial que el Espíritu ha depositado dentro de ti? Tantas metas, tantos sueños, déjame decirte en esta mañana, son alcanzables. Hay 2 versículos que se ministran entre sí. Nada es imposible para Dios y todo es posible para el que cree. Este 2026 empieza a trabajar en creer en la visión que Dios nos dio. Porque el Señor va a activar en ti el manifestar el reino de los cielos donde quiera que vayas. Sé que esa es la voluntad de Dios y sé que eso es lo que Él quiere hacer contigo. No dejes que este año sea como el anterior. Cambia las cosas. Cambia las cosas. Decide vivir un cambio. Señor, te damos gracias. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu llamado, Jesús. Gracias porque tú estás con nosotros. Quiero invitarte a ponerte de pie ahí donde estás, en señal de respeto al Señor. Y que le digas: Jesús, este 2026 es para ti. Quizá estaba quieto, quizá iba caminando, pero este 2026 me preparo para correr. Me preparo para correr, me preparo para ser como una flecha lanzada que no volverá para atrás. Me preparo para correr la carrera de la fe y llegar al destino del propósito, Jesús. Toma mi vida, Jesús. Y aunque sea complicado y aunque sea difícil, hoy con valentía te digo: Jesús, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, Jesús. Envíame a mí. Te amamos, Señor Jesús. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Yo intercedemos, Señor, por toda la gente que ha de sumarse a esta congregación, a esta expresión del cuerpo. Por toda la gente que tiene que tener ese entendimiento de la visión, Jesús. Revela tu llamado a cada uno de nosotros. Y oro para que sean abiertos los ojos de este barrio que nos rodea, Señor, para que podamos hacer la buena obra aquí, Señor, que podamos comenzar a hacer actos evangelísticos que sean exitosos, Señor. Quizás, Señor, cantar canciones en la calle, ir, Señor, y hablar de ti, salir a discipular, Señor. Activa, Señor, los evangelistas en este lugar. Activa, Señor, los profetas en este lugar. Activa a todos los discípulos para que cada uno pueda ocuparse de su asignación en fe y crecer. Porque así como Felipe empezó por las mesas, prosiguió hasta liderar un avivamiento. Hoy no decimos, no nos escapamos, no decimos no al tu llamado, a la asignación. Que quizá en lo natural hoy parece poco, pero sabemos que estás preparando nuestro carácter para más. Y hoy profetizamos sobre este 2026. Vida, victoria y cumplimiento para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.